Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos esta mañana, estar aquí con ustedes este jueves, iniciando el día, compartiendo, leyendo y disfrutando la hermosa y bendita palabra de Dios. Ya casi finaliza la semana, yo deseo que este jueves sea de gran bendición para ti, para tu familia, para tus seres queridos, que Dios bendiga tus actividades, tus responsabilidades, tus labores, tu hogar y todas aquellas cosas que decidas hacer este día. Recuerda que caminamos tomados de la mano de nuestro Padre Celestial y que cuando caminamos tomados de la mano de Dios, todo, todo, no solo algunas cosas, todo va a estar bien, siempre va a estar bien. Que Dios los bendiga grande y maravillosamente este día y les abrace con su inmenso y hermoso amor, ¿verdad? Y hoy vamos a continuar con la lectura devocional y vamos a leer los capítulos 14 y 15 del Evangelio de Lucas. ¿Sí? Ya prácticamente abordamos la gran mayoría, no la totalidad de los temas de los evangelios sinópticos, en este caso que es Mateo, Marcos y Lucas, y estamos transitando en la lectura en esta parte en la cual ¿sí? Nos vamos a ir concentrando en un solo libro. Las lecturas de las semanas anteriores fueron de todos los textos, ¿sí? Que coinciden y hablan sobre el mismo tema desde diferentes perspectivas y conforme a la cronología de los sucesos y a las concordancias, ¿sí? Que tiene la hermosa y bendita palabra de Dios. Y antes de comenzar la lectura del día de hoy en el capítulo 14 de Lucas, vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que Él sea quien nos edifique, que Él sea quien nos guíe, que Él sea quien nos muestre la sabiduría y las enseñanzas plasmadas en su hermosa y bendita palabra. Y comenzamos en el capítulo 14 del Evangelio de Lucas, que dice de la siguiente manera. Jesús sana a un hidrópico. Aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron y él tomándole le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar estas cosas. Los convidados a las bodas. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados a una parábola diciéndoles, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que te sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Parábola de la gran cena. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme, por tanto no puedo ir.
Vuelto el siervo, sí, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Lo que cuesta seguir a Cristo. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que se necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O que rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Cuando la sal pierde su sabor, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Capítulo número 15. Parábola de la oveja perdida. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas, no deja las 99 y en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Cuando la encuentra, le pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se ha perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Parábola de la moneda perdida. ¿O qué mujer tiene 10 dracmas? Se pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinos diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado el dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Parábola del hijo pródigo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿qué era aquello?
Y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Aquí finaliza la lectura de los dos capítulos, ¿verdad? Muy hermosos, con una tremenda enseñanza de parte de nuestro Señor Jesucristo, como en toda la palabra, ¿verdad? Pero estos capítulos resaltan, sí, unas enseñanzas muy profundas, sí. Jesús sana un hidrópico. Un hidrópico era un hombre que tenía una enfermedad en la piel, algo similar a un cáncer, que impedía que las glándulas, que los poros que tenemos en la piel, ¿sí?, por donde brota el sudor y también los residuos tóxicos o desechos que el cuerpo no requiere. ¿Sí? Un hidrópico es quien tiene esos poros o esas glándulas tapadas, ¿sí? Y por lo tanto se inflama, se hincha o retiene líquidos en ese sentido, ¿sí? Por los poritos de la piel nosotros, sí, salen mucha desecho que el cuerpo no requiere, a veces en forma de sudor y otras veces en forma de grasa, ¿sí? Pero como son cantidades mínimas, ¿sí?, no nos damos cuenta, pero el cuerpo siempre se está purificando a través de los poros. Eso era un hidrópico, ¿sí?, a lo que se refiere el texto en el inicio del capítulo 14. Jesús lo sana, ¿sí?, y después refuta nuevamente a los fariseos en el hecho de llevar a cabo esta acción en el día de reposo, ¿sí?, ya que los fariseos, ¿sí?, en ese corazón duro, ¿sí?, rechazaban llevar a cabo una buena acción, ¿sí?, a favor del prójimo, como es el sanarlo, como era el ayudarlos, ¿sí?, el apoyarlos, el respaldarlos, justificándose en que era día de reposo. Aquí nuestro Señor Jesucristo resalta la insensatez del hombre cuando privilegia la norma, la regla, el dogma y la doctrina de la religión, ¿sí?, la que existe paralela a la palabra de Dios. Todas las denominaciones tienen norma, dogma, ¿sí?, y doctrina. ¿Sí? Pero estas normas, estos dogmas, ¿sí?, estas doctrinas, ¿sí?, fueron creadas para bien, ¿sí?, en símbolo de fe, ¿sí?, para tener una mejor relación y conducirnos de mejor manera delante de Dios, no para apartarnos de la misericordia ni de la voluntad del Padre. Y muchas veces suele suceder que es más importante, ¿sí?, la norma, el dogma y la doctrina que el amor al prójimo e incluso que la voluntad de Dios, ¿sí?, el entendimiento y revelación que Dios nos da. Muchas veces se considera que estás equivocado, ¿sí?, aunque aquí en tu corazón, ¿sí?, Dios te haya revelado que estás en lo correcto. Jesús hizo lo correcto, pero para los fariseos estaba equivocado porque estaba rompiendo y yendo en contra de lo que era en ese tiempo y hasta hoy en día la Torá oral, ¿sí? Porque para los fariseos era más importante cumplir la norma que se había establecido paralela a la palabra, como existe en todas las denominaciones, ¿sí?, en todas, en la cristiana católica, en las cristianas protestantes, existen normas, ¿sí?, que muchas veces, ¿sí?, según el corazón del hombre que las interpreta y la lleva a la práctica, nos aparta de la misericordia y de la voluntad de Dios, los convidados a las bodas, ¿verdad? Sí. Los que
llegamos a un lugar, a un espacio, o andamos por la vida, ¿sí? Con las intenciones de sobresalir, de destacar por encima de los demás. ¿Sí? Lo que se nos explica en esta parábola de los convidados a las bodas es que debemos de ser siempre humildes, especialmente en lo que respecta a Dios. ¿Sí? Muchas veces hacemos algarabía con las bendiciones que Dios nos da. Muchas veces aquí en nuestro corazón nos sentimos superiores a los hermanos en Cristo, ¿sí? Porque Dios permite que nos vaya mejor, Dios permite que tengamos mejores condiciones, pero nos llenamos de soberbia, ¿sí? Y creemos que a nosotros nos va mejor porque nosotros sí estamos haciendo las cosas bien, porque nosotros sí le estamos agradando a Dios, ¿verdad? ¿Sí? Y actuamos y caemos en la soberbia. De igual manera, cuando andamos por el mundo queriendo ser el yo, ¿verdad? El yo sé esto, yo puedo, el yo lo hago, el yo soy mejor que los demás. No debemos de hacerlo así, ¿sí? Porque no vaya a ser que Dios nos corrija y nos ponga en nuestro lugar. Alguien que llega a un evento, a una celebración en el que es invitado y ocupa, ¿sí?, el mejor lugar, corre el riesgo de que llegue alguien más importante. Así como en la vida, ¿sí? Si caes en la soberbia de la sabiduría, si caes en la soberbia de la experiencia, ¿sí? Si caes en la soberbia, ¿sí?, de la superioridad, ¿sí?, dentro y fuera de la vida en Cristo, ¿sí?, va a llegar alguien, ¿sí?, que es mayor que tú y Dios lo va a ocupar para corregir, ¿sí?, esa soberbia de la superioridad, ¿sí?, o de lo económico o de cualquier otra cosa. Seamos humildes en todo tiempo y lugar, ¿sí?, y que sea Dios el que nos recompense, ¿sí?, porque siempre perseguimos nuestra propia recompensa y eso es sinónimo de que no confiamos en nuestro Padre Celestial. Cuando luchamos por el primer lugar, que no es malo esforzarse, ¿sí?, pero cuando nosotros queremos lograr las cosas con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios medios, con nuestras propias ideas o con nuestra propia prudencia, es sinónimo de que no confiamos en nuestro Padre Celestial. Esforzarse es una bendición, trabajar duro es una bendición, pero nuestra recompensa siempre debe de venir de Dios y la tenemos que esperar con humildad, ¿sí?, con paciencia, ¿sí?, y de verdad que nuestro Padre cumple su palabra y cumple sus promesas. La parábola de la gran cena, ¿verdad?, nuevamente significando las conductas del hombre, en donde Dios es ese hombre que hizo esa gran cena. Es el que nos hace la invitación a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, a la salvación. Es el que nos describe y nos anuncia el reino de los cielos. Y es quien nos da el perdón, ¿sí?, y nos libera de las cadenas del pecado y de las cadenas del mundo, ¿sí? Y cuando, ¿sí?, nos toca dar ese paso, nos toca poner nuestra parte, nos excusamos, ¿verdad? Fíjense los ejemplos que nos da la palabra, ¿sí? He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Si ya compraste la hacienda, es porque ya la habías visto antes, ¿verdad? ¿Quién dice, he comprado una casa, ¿sí?, ahora voy a ir a verla? Nadie. Por eso son excusas, ¿verdad? El segundo contesta, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, ¿sí? Si compras 5 yuntas de bueyes, que en este caso las yuntas eran para el arado, ¿sí?, se supone que ya te aseguraste que funcionaran, ¿sí? No las vas a comprar y luego las vas a probar. En este caso, ¿sí?, son herramientas de trabajo de esa parte. Por eso sigue siendo una excusa, ¿sí?
Y el tercero dice, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. ¿Qué le impedía acudir a la gran cena acompañado de su esposa? ¿Sí? Aunque acabara de casarse, ¿no? ¿Y por qué explico esto? Porque nosotros tenemos siempre excusas similares. Cuando nos citan a la congregación, cuando el pastor organiza una actividad de estudio, de discipulado, de enseñanza, ¿sí? Siempre ponemos excusas. Cuando nos dicen llega un tiempo más temprano a la iglesia, ¿sí? Si el servicio es a las 11, te citamos a las 10 de la mañana o a las 9:30 para que tengamos un tiempo de reflexión, de estudio en la palabra antes del servicio o después del servicio. Siempre ponemos excusas, ¿sí? Y excusas irrelevantes, incluso para nosotros como hombres, ¿sí? Hombres y mujeres, ¿verdad? ¿Sí? Que nosotros mismos ni siquiera concebimos, ¿verdad? Y los consideramos excusas. Ahora imagínense cómo nos escuchamos delante de Dios. Pero ¿qué pretexto le ponemos para ir al concierto? ¿Qué pretexto le ponemos para ir a una fiesta? ¿Qué pretexto le ponemos a irnos a ver el partido? Yo siempre lo he dicho, yo no veo fútbol, pero sé que es una circunstancia cotidiana y más en México y Latinoamérica, ¿verdad? Para eso no hay pretexto, para eso no hay excusa. Es más, ¿sí? Para hacer las cosas que sí nos agradan, para las distracciones, ¿sí? Para todo lo del mundo, que no es malo distraerse, ¿eh? ¿Sí? Le ponemos excusas a otras cosas para poder hacer. Nos justificamos en el trabajo, con la familia, con otros amigos, con tal de ir a hacer lo que sí nos satisface, que normalmente lo que nos satisface son los deseos de la carne y los deseos del corazón, ¿verdad? Y cuando hago referencia a los deseos de la carne, no es ni nada referente a cuestiones sexuales, sino a lo que nos satisface a nosotros como hombres. A eso no le ponemos excusa ni pretexto. Al contrario, nos esmeramos. Y repito, no es malo distraerse, no es malo disfrutar, no es malo acudir a una celebración, a alguna actividad que nos guste, ¿sí? Pero debemos de ser responsables delante de Dios, ¿sí? Y colocar a Dios en el lugar que le corresponde, que es el uno. Y en mi caso, como se los he dicho otras ocasiones, es el uno, el 2 y el 3. Porque cuando Dios ocupa los primeros 3 lugares en mi vida, lo demás, ¿sí? Todo lo demás funciona de maravilla, porque está bendecido por mi Padre celestial, ¿verdad? Por ello, ¿sí? Es que muchos no van a lograr el cometido, ¿sí? No van a lograr el propósito de la fe, ver materializado el propósito de la fe, ¿sí? Porque hay veces que aún estando en Cristo, nos vendemos la idea, y se los digo porque yo me la vendí muchos años y me la compré hasta en pagos, ¿verdad? De que con ir a la congregación, con leer, con lo que ya aprendí, yo ya he leído la Biblia 2 veces y yo conozco muy bien, ya no la vuelvo a leer. Creemos que la Sagrada Escritura es como un libro de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, que ya lo leímos, ya no sabemos la historia de Macondo, y ya, suficiente. Cuando el alimento debe ser diario. Y cuando nos dicen hay que leer, luego, esa parte yo ya la conozco, esa parábola yo ya me la sé. No, el Evangelio, sí, lo he leído muchas veces, lo conozco muy bien. Cuando se trata de enseñar a otro, de guiar al hermano, de servir en la congregación y de servir también en el mundo, ponemos pretextos, ¿sí? Cuando se trata de ayudar a alguien, calificamos quién es. A esa persona no le doy porque se ve que se lo va a gastar
en alcohol o en drogas, o no le va a servir. Yo a esa parte no la ayudo porque yo no creo en esa organización, yo no creo en esas donaciones. Nos llenamos de nuestra propia prudencia, ¿sí? Y nos excusamos de mil maneras. Y eso está mal delante de nuestro Padre Celestial. Porque delante del Padre debemos reconocer nuestros errores. Y debemos de reconocer cuando nuestras justificaciones realmente no tienen razón de sí. ¿Para qué? Para que veamos cumplido en nuestra vida. Y después de nuestra vida el propósito de la fe, al cual hemos sido llamados, que es a la salvación. ¿Sí? Lo que cuesta seguir a Cristo, un tema maravilloso, ¿verdad? E inicia con palabras muy duras. ¿Sí? Si alguno viene a mí, no aborrece a su padre y madre, su mujer, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Dos cosas muy difíciles, ¿verdad? Lo que cuesta seguir a Cristo. Y contradictorias, porque por otra parte, honrarás a tu padre y a tu madre, nos dice el mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cómo nuestro Señor Jesucristo nos dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo? Y aumenta. Quien no carga su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. ¿Sí? Aquí hace referencia no al hecho de que debamos de aborrecer a nuestra familia, que la debamos detestar o rechazar. ¿Sí? Hace referencia, ¿sí?, a que todo aquel que obstruya nuestro camino, nuestro caminar con Cristo, ¿sí?, debemos aborrecerle, en el sentido de rechazarle, ¿sí?, porque es una realidad. Existen infinidad de hombres, mujeres, jóvenes, ¿sí?, adolescentes, ¿sí?, niños, ¿sí?, que sienten agrado y motivación por Dios. Niños, ¿sí?, que desde pequeños, 7, 8, 9 años, les agradan los temas de Dios, les agrada acudir a la iglesia, les agrada sentirse cuidados y protegidos por nuestro Padre Celestial. Y por causa de uno de los padres son apartados de Dios, ¿sí?, porque el papá no está de acuerdo, aunque la mamá sí, y el niño o la niña es apartada, ¿sí?, del Padre. Y esto se multiplica y crece cuando son adolescentes y cuando son adultos. Hay muchos, ¿sí?, que a causa de su familia no han tomado la decisión de acercarse a Dios, de acudir a una congregación, de conocer la palabra de Dios. Hay muchos que por la crítica, evitar la crítica de la sociedad, de los amigos, de los compañeros de trabajo, de los vecinos, etc., ¿sí?, no manifiestan su fe, no manifiestan su amor a Dios. ¿Sí? Coloquialmente, ¿verdad?, se dice que son pertenecientes a la iglesia cristiana secreta, ¿verdad? ¿Sí? Porque por el señalamiento del mundo. ¿Y qué pasa cuando tú no expresas tu amor a Dios? No crece. Imagínate plantar una semilla, ¿sí?, y luego tapar la maceta. ¿Crees que esa semilla va a crecer, va a prosperar? No. Ahí va a estar, en buena tierra, ¿sí?, pero obstruyendo su crecimiento. Todo aquel y todo aquello, ¿sí?, que obstruya nuestro camino en Cristo, nuestro caminar con Cristo, hay que rechazarlo. ¿Sí? Hay muchísimas personas, ¿sí?, que son criticadas, señaladas, juzgadas y acusadas por su propia familia, por amar a Dios, por obedecer a Dios, por conducirse conforme a la palabra de Dios. Y muchos toman la decisión, ¿sí?, de apartarse,
Esa es la sal insípida. Los que se apartan o los que no hacen nada, los que no detonan su crecimiento delante de Dios, su desarrollo delante de Dios. ¿Por qué? Porque lo mantienen oculto. ¿Sí? Esa es la sal insípida, la que no sirve de nada. Y por eso, ¿sí?, no podemos ser discípulos de Cristo, por esa falta de decisión. Y quien no cargue su cruz, lleve su cruz, pos de mí, ¿sí?, tampoco puede ser un discípulo. ¿A qué cruz se refiere? ¿A la misma de madera que Jesús? No. A la cruz que cargó Jesús espiritualmente tampoco. Se refiere a todas nuestras cargas, nuestras tribulaciones, nuestras aflicciones, nuestras carencias, nuestros tropiezos, nuestras faltas. ¿Sí? Llevarlas en hombro. Esa es nuestra cruz, nuestra equivocada forma de pensar, nuestra insensatez, nuestra renuencia, nuestra desobediencia, nuestros tropiezos, nuestras dudas, nuestros miedos. Con todo ello debemos de ir en pos y detrás de Jesús, siguiendo el camino que ha trazado con su poderosa mano. ¿Sí? Esa es nuestra cruz. Y si tú estás decidido que aún con todas las cargas que tenemos aquí en nuestro corazón y en nuestra mente, nuestra vida, a seguir a Cristo, vas a ser un gran discípulo. Y si estás dispuesto a rechazar todo, a aborrecer a todo aquello y a todo aquel que se oponga y que obstruya, ¿sí?, nuestro caminar con Dios. Y hablo de obstrucciones reales, ¿sí? No vayamos a decir que como mi hermano, mi hermana, mi pariente, mi amigo no me ayuda o no me hace caso de que vaya a la iglesia o no me permite compartirle la palabra, ya está obstruyendo, ¿sí?, mi caminar con Dios. No, no, no. Aquellos que se oponen, aquellos que te dicen, ¿qué haces ahí? Regresa para acá, a que baja a la iglesia, vámonos al estadio. Ellos son los que se oponen, ¿sí? No todo aquel que no nos haga caso, esa no es oposición, ¿sí? Para que tengamos una mayor puntualización, ¿verdad?, de esta circunstancia y no terminemos haciendo y cometiendo otro error muy cotidiano, ¿sí?, que apenas nos encaminamos con Dios y llevamos un tiempo ya caminando con el Padre y resulta ser que rechazamos y desconocemos por completo nuestro pasado y ya le dejamos de hablar a los amigos de toda la vida, ¿sí?, porque no están en la misma iglesia que nosotros o porque no están en la congregación y ya nos apartamos no solo del mal, nos apartamos de todo, nos apartamos del pecador, nos apartamos del necesitado, nos apartamos del menesteroso, nos apartamos de aquel que como nosotros un día necesitamos a Dios. ¿Sí? Nos apartamos de lo que nosotros fuimos y se nos olvida de dónde venimos. Y eso no puede suceder en nuestra vida en Cristo. Nuestro Señor Jesucristo nos deja el ejemplo. Si nuestro Señor Jesucristo hubiese actuado como actuamos la mayoría de los cristianos hoy en día, ¿sí?, que estamos blindados en la comodidad de las cuatro paredes de la congregación, ¿sí?, si nuestro Señor Jesucristo hubiera actuado como actuamos hoy en día, nuestro Señor Jesucristo se hubiera ido a encerrar a la sinagoga, al templo, ¿sí?, y hubiera mandado a sus 12 discípulos a decir, díganle a la gente que venga. No. Nuestro Señor Jesucristo, lleno del Espíritu de Dios, lleno de la palabra de Dios, lleno del amor, de la gracia y la misericordia de Dios, lleno, por consecuencia, del poder de Dios, fue al pecador, fue al necesitado, fue al menesteroso, fue al enfermo, fue al despreciado. No se quedó encerrado en la sinagoga ni en el templo. ¿Cómo nosotros
permanecemos a veces encerrados en la congregación, justificándonos en que el Padre dice que nos debemos de apartar del mal y que es más fácil que yo caiga a que yo levante. Por supuesto que es más fácil que tú caigas y que el pecador te lleve al pecado a que tú traigas al pecador a la iglesia. Claro que sí. Pero lo que no nos dice, ¿sí?, que eso sucede, que es más fácil que tú caigas cuando no estás lleno de la palabra de Dios, cuando no estás lleno del Espíritu Santo de Dios, cuando no estás lleno de la seguridad, la certeza, la fortaleza, la confianza de la seguridad de Dios. Cuando llevamos nuestra vida en Cristo a medias, nada más yendo cada 8 días a la congregación, muy seguramente, ¿sí?, si no te apartas de los pecadores vas a caer. Pero cuando estás lleno de la palabra, del amor y del poder del Padre y del Espíritu Santo del Padre, te aseguro que vas a disfrutar más, ¿sí?, estando donde el que te necesita, estando donde el que lo requiere, que en la comodidad de las 4 paredes de la congregación. Y repito, estar en la congregación es una bendición. Yo estoy ahí cada que puedo, cada 8 días, y si hay necesidad de ir más días, cada que puedo. ¿Sí? Pero nuestro Señor Jesucristo nos deja el ejemplo que tenemos que estar allá, con el publicano, con el cobrador de impuestos, ¿sí?, con el que rechaza el mundo. Allá debemos de estar, llevando la palabra y sembrando la semilla de esperanza, porque lo explica muy detalladamente en estos textos. Habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. También hay más gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que por todos los que ya estamos, ¿sí?, redimidos y perdonados en Cristo. Por eso el Padre se alegra cuando ve que su Hijo vuelve. Y tenemos que aprender a no comportarnos como el hermano mayor, ¿sí?, del hijo pródigo, sino regocijarnos, ¿sí?, en el que volvió, en el que fue perdonado, en el que necesita el perdón, ¿sí?, en la oveja que se perdió, no en las 99 que nos saludamos cada 8 días. Por supuesto, ¿verdad? ¿Sí? Hay que ser fraternos entre hermanos, los que estamos cada 8 días ahí, pero nuestro enfoque debe de estar en la oveja perdida. ¿Y saben por qué? Porque un día, tal vez hace mucho, tal vez hace poco, esa oveja perdida fuiste tú. Esa oveja perdida era yo. Imagínense si el enfoque del Padre hubiese estado solamente en los que ya, ¿sí?, han recibido a Cristo y tienen a Cristo en su corazón. Imagínense si el enfoque de nuestro Señor Jesucristo hubiera estado solamente en sus 12 discípulos y después apóstoles. Imagínense si el enfoque de nuestro Señor Jesucristo hubiese estado en los fariseos, en la sinagoga, enseñando todos los días, en el templo, ¿sí?, en el Sanedrín, debatiendo temas espirituales. ¿Dónde hubiéramos quedado tú y yo? No estaríamos en este lugar postrados de rodillas delante de su majestad. No tuviésemos la bendición que tenemos hoy, que es la presencia de Dios, el amor de Dios, el Espíritu Santo de Dios y la promesa de la salvación de Dios. Esta fue la lectura del día de hoy. Yo me despido, ¿sí?, y nuevamente les deseo que tengan un feliz y bendecido día, que este jueves sea de gran bendición para todos ustedes, para sus familias, para sus seres queridos. Que nuestro Padre Celestial les abrace fuertemente con su inmenso y maravilloso amor. Y nos vemos mañana viernes, que por cierto, mañana viernes por la tarde
es el día de reposo, ¿verdad? Pero ya platicaremos de eso en el video de mañana. Que Dios te bendiga, te envío un fuerte abrazo. Saludos y bendecido día.